modernismo en la habitación de los niños. Dos curiosidades. Realmente la habitación de los niños se encuentra justo en la zona de donde vivía el servicio. ¿Por qué? Porque ¿quién cuidaba a los niños? La criada. No están cerca de los padres, no, los padres están en la otra punta del piso, están al lado del servicio. Y otra curiosidad, en la caja de muñecas podemos ver un Cristo y una iglesia. La visita al edificio de la Padrera Casa Milà empieza en la 6ª planta. En este piso, casualmente, no es donde vivían los señores Milà. Siempre la burguesía catalana compraba un edificio entero, ellos vivían en el piso principal y el resto de pisos los alquilaban y así podían sacarse unas rentas. Y aquí, en la planta 6ª, vivía otra familia, también eran ricos, pero vivía otra familia. Aquí tenemos la mirilla del piso principal. Servía para saber quién picaba la puerta sin necesidad de abrirla. Ahora nos vamos a una parte más escondida, la guardilla. Ahora mismo estamos en la guardilla. Aquí encontramos 273 arcos, todos ellos de diferentes tamaños, cosa que le dan, sobre todo lo veremos en el terrado, que tiene una estructura totalmente diferente. ¿Para qué servía la guardilla? Básicamente estaba destinada al servicio y hacían la colada, entre otras cosas. Nos encontramos en el lugar más increíble de la casa, la azotea. Veremos las formas irregulares que hemos comentado antes, que lo hacen las bóvedas de abajo, y veremos, bueno, para nosotros es un lugar único en el mundo. ¿Por qué? Porque no verás una azotea igual en todo el mundo. Gaudí en este aspecto era súper innovador. También veremos las chimeneas. En forma de guerrero son las chimeneas, y estas hechas en mármol blanco también realmente son los huecos de la escalera. Aquí es donde se accede y se baja abajo. Y bueno, ¿queréis ver las vistas? Miramos. Y las vistas de la azotea. Estamos en pleno Passeig de Gràcia de Barcelona y realmente es la calle más cara, donde están las tiendas más lujosas, donde se construían los edificios más lujosos. Y ahí al fondo podemos ver la Casa Mallé, la Casa Batlló, también dos referentes del modernismo, y evidentemente eso, la Casa Batlló, también construida por Antoni Gaudí. Por esta puerta de aquí se accedía a la primera cochera construida en un edificio residencial de la ciudad de Barcelona. Fue diseñado por Gaudí y se entraba por allí, se hacía toda esta rampa y se bajaba hacia allá abajo. Selalu